Los icebergs son curiosas imágenes que se volvieron muy populares en internet, donde califica misterios, conspiraciones y hechos perturbadores sobre cualquier tema en específico. Hay muchos de diversos temas como música, ciudades, videojuegos, películas, etc. Pero hay algo perturbador que está pasando en una escuela que no diré su nombre, pero me referiré como SB. En sí es muy raro porque queda en la ciudad donde vivo, siendo un lugar muy tranquilo, mientras que allí pasan o pasaron hechos que dejarían angustiado a cualquiera. En sí, yo conocí a la institución y vinieron personas con rumores oscuros de ese lugar, lo cual me dejaba muy intrigado, porque como les decía que cosas como esta no eran frecuentes en una zona medio tranquila. Así que hice una pequeña investigación. Logré contactar a alumnos y exalumnos de allí, para interrogarlos. Me dieron muchos datos que me ayudaron para hacer esto. Así que aquí les presento. El iceberg de SB. Esta parte del iceberg será de las que no tienen mucho misterio porque se trata de problemas que podría pasar en cualquier escuela, pero aún así explicaré todo. Bueno, según muchas personas, entre ellas, padres de familia y alumnos, dicen que la directora de la escuela es muy corrupta por muchas acciones malas que hizo dentro de la institución y beneficiaron mucho a ella de distintas formas, aparte que a veces ignora algunos problemas de la escuela. Como pasaría normalmente en cualquier centro de estudio, hay alumnos que cometen actos fuertes que pueden llegar a ser suspendidos, ya sea por algunos días o hasta semanas, según el reglamento de la escuela, nada fuera de lo normal. El único misterio sería lo que hicieron esos alumnos hasta llegar a ser suspendidos. Este dato es real, pero no se sabe si lo hacen de manera intencional o no, ya que durante la vida de la escuela, se llevaron a cabo muchas cosas para mejorar, si así podría decirse, la educación y comodidad de los alumnos, aunque hay cosas muy inútiles que nada más es dinero desperdiciado. Por eso digo que no sé si es intencional o no, porque la dirección está haciendo como si de verdad estaría ayudando en ese aspecto, pero en verdad no lo hace. Al igual que con lo de los alumnos suspendidos, esto quizás no sea tan normal, pero sí puede pasar. Lo único que quedaría como un misterio fuerte sería, lo que hicieron esos alumnos para que sean expulsados. Y bueno, yo quería interrogar a algunos alumnos que fueron suspendidos o expulsados, pero lamentablemente no encontré un contacto ni nada. Esto ya en sí no es tan común que pase, porque no solo depende del colegio, sino también de la conducta de los alumnos. Bueno, yo interrogué a algunos ex-alumnos que estuvieron muchos años en la escuela y la mayoría dijo que mínimo vio una pelea con contacto físico, ya sea en un salón, en el patio, baños, pasillos, etc. Y esto en sí es raro porque según algunas estadísticas las peleas pasan más en escuelas públicas, sabiendo que SB es una escuela privada. En aquí no es nada del otro mundo, porque en cualquier escuela puede renunciar un profesor, ya sea porque no se siente cómodo allí, porque irá a otra escuela mejor, problemas personales o quién sabe. Con todo lo que interrogué me contaron que pocos fueron los profesores que renunciaron, pero las razones son desconocidas. Una teoría descabellada es que esos profesores podrían haber sido obligados a renunciar por la misma escuela, por algo que vieron o por una acción que iban a hacer en contra de la escuela. Esto puede ser normal o no, depende del lugar, porque en algunas escuelas se dan despidos a profesores, con razones injustificadas, causando protestas.
Pero el caso no es en esta escuela. Bueno, es normal ver que expulsan a alumnos, pero no es tanto cuando despiden a profesores de esa manera. Durante mi investigación vi que fue más culpa de los profesores que de la escuela, ya que algunos se las pasaban maltratando a los alumnos o con acciones indebidas muy graves. Yo solo vi el caso de 2 profesores que fueron despedidos por maltrato a los alumnos tanto psicológica como física, o quizás hay más casos que no me enteré porque la escuela tiene más de 20 años. Bueno, quizás no me entiendan mucho en esta parte, pero se los explicaré. La sala de audio y video era un cuarto un poco grande, oscuro y muy cerrado donde había una televisión y un proyector. No habían sillas pero sí una gran alfombra. El cuarto se usaba para que los alumnos puedan ver videos educativos. Quizás saben a lo que me refiero porque también había o hay algo similar en sus escuelas. Bueno, la cosa es la eliminaron y usaron el cuarto para expandir más la cafetería, sabiendo que la cafetería ya era muy grande y cómoda, así que es raro. La dirección nunca dijo la razón, pero hay testimonios de que los alumnos hacían cosas muy raras allí adentro. Esto podría ser cierto porque se nombraban alumnos para un cargo en especial y se les daba la llave de esa sala porque también se utilizaba como un pequeño almacén y aprovechaban eso para entrar allí. La razón de su eliminación es desconocida. En algunos países cuando se termina la primaria o secundaria, el mismo lugar de estudio realiza un viaje para los alumnos o en algunas ocasiones lo hacen los mismos alumnos, pero todo debe ser autorizado por el lugar de estudio. Aquí el misterio es que antes del 2020, se cancelaron algunos viajes, pero por razones no tan claras. La mayoría de los que su viaje de promo fue cancelado, me dijeron que fue por mal clima o por decisión de los alumnos, pero uno me dijo porque habían problemas graves con su profesor, haciendo cancelar el viaje para que el docente enfrente eso, y quizás no sea la primera vez que pase algo como esto. Muchas veces los alumnos se decepcionan por esto, ya que lo planearon hace meses o hasta años. Hace unos años se cambió de directora en esa escuela, pero la razón es desconocida sabiendo que la directora anterior aún anda por allí como si nada. Quizás la razón no sea tan oscura, solo renunció y se fue porque estaba cansada, o puede ser algo más, quién sabe. Es un misterio, pero viendo una escuela como esa, quizás sea un tema más oscuro y del que no se habló para nada. Ese lugar sí que oculta mucho a sus alumnos. Lo de los alumnos suspendidos y expulsados puede ser normal en cualquier escuela, pero lo de los alumnos que se retiran y estando un buen tiempo en allí no sé si sea normal, además que algunos de esos alumnos estuvieron ya varios años estudiando en esa escuela. Como lo anterior, quizás las razones no sean tan oscuras, y solo se fueron a otro lugar para estudiar mejor, o si podría ser algo turbio. Un exalumno me dijo que alguien se retiró porque estaba estudiando en el turno de la tarde y vio algo aterrador en uno de los baños asustándolo completamente, pero no se especificó qué fue lo que vio. En este punto podríamos referirnos a 2 tipos de robos, los que son hechos por los mismos alumnos y son cosas pequeñas como lápices, lapiceros, tijeras o hasta cartucheras y celulares. Estos tipos de robos son muy comunes que pasen en escuelas. Pero el otro tipo de robos son los que podrían haber sido hechos por otras personas, donde saquean todo en la noche cuando no hay gente adentro. Me contaron que sí pasó pero no robaron mucho, aún así quién sabe si algo así pasó antes y no se habló de eso. Esto en sí es muy raro aquí porque dicen que la seguridad de la escuela es alta, pero como dije antes tal vez pasó, pero no se mencionó, al igual que quizás también hubo un robo muy violento donde los alumnos estaban adentro y los ladrones estaban armados.
Las enfermedades mentales son un tema muy serio para hablar, ya que las personas que lo padecen necesitan un tratamiento especial, además hay lugares especializados para su educación, y que hay personas con ese tipo de trastornos que lograron entrar fácilmente a estudiar dañando a otros alumnos. Sí que es escalofriante. Bueno, hay trastornos mentales que son fáciles de esconder, pero en sí la seguridad de esa escuela para recibir a sus alumnos es casi nula. Me contaron que habían alumnos con esquizofrenia, psicopatía, sociopatía, entre otros, que entraron allí, y yo también vi que una alumna se cortaba los brazos e incitaba a otros alumnos a hacerlo, pero nadie dijo nada a un profesor o a la directora. Tal vez tenían miedo, pero ¿miedo de qué? ¿Qué otra cosa podría hacer ella? Sin duda esto sí que es muy turbio. Quién sabe si en el pasado estudiaron más alumnos así o peores. Anteriormente ya les expliqué que era la sala de audio y video. Bueno, quizás esta sea una de las razones de por qué eliminaron esa sala, y es porque los profesores mantenían relaciones adentro, y quizás un día alguien encontró a dos, dando una queja a la escuela y eliminando esta sala permanentemente. Esto puede ser real porque, como les dije antes, este cuarto era muy cerrado y oscuro, además que los profesores tenían un acceso más fácil que los alumnos. Lo poco que me contaron es que en el final del turno de la tarde, siempre salían dos profesores de allí, y esto ya es muy raro. Aunque el cuarto era usado como un almacén y se podría justificar eso, era raro que los profesores salían sin nada en la mano y se tardaban mucho. Bueno, esto quizás no sea del otro mundo y la culpa lo tengan más los alumnos que la escuela, pero es curioso ver en lo que se volvieron las personas que estudiaban allí, y quién sabe, algunos hasta podrían estar en prisión por algo grave que hizo. El futuro de cada alumno es un misterio completamente. Un exalumno me contó que uno de sus compañeros se volvió traficante, y de vez en cuando ofrecía esas sustancias afuera de la escuela. Esto te pone en más intriga al pensar que quizás otros exalumnos más están metidos en eso o cosas peores. La sala de computación es un lugar que tiene la escuela para que los alumnos puedan aprender informática. Con los equipos que hay allí, quizás hay o había algo similar también en sus escuelas. Bueno, la cosa es que solo hay turno de mañana y tarde en la escuela, pero extrañamente hay gente que utiliza las computadoras de esa sala en la noche, y no se sabe qué es lo que hacen, sabiendo que esas compus son muy antiguas y sirven para casi nada, además que se escuchan cosas raras allí adentro cuando casi no hay gente. Esa sala es muy extraña y perturbadora, y quizás oculta algo. Los inicios de esa escuela son un misterio, porque según la agenda escolar que te dan al entrar como alumno allí, dice que empezaron desde 1998, y al investigar todos los exalumnos que interrogué dijeron que se matricularon allí entre 2007 y 2014, y lo único que recuerdan es que la escuela en ese tiempo era más diferente que ahora, pero solo en algunos aspectos, como la estructura y la seguridad. Además, también un misterio sería lo que había en ese terreno antes de 1998. Ese lugar tiene un poco más de 20 años, y ya tiene mucha historia oscura e interesante. En este punto es donde empezamos a entrar a lo más oscuro del iceberg. Este tema es un poco fuerte y tiene muchas probabilidades de que sea real, por lo que me contaron y yo mismo vi, que habían o hay algunos profesores que son p***os, y acosaban a las alumnas o hasta alumnos mayormente de primaria. Estudié más el caso de un profesor que veremos después. Son pocos los profesores que hacían eso. Actualmente no sé si todavía habrá, y espero que no. Lo peor es que hubo muchos casos que fueron ignorados por la dirección, pero esto último lo veremos más adelante. Para ponerles en contexto, hay un parque muy cerca de esa escuela donde hacían actividades para el Día de la Madre, Día del Padre, Día del Maestro, etc.
Dejaron de hacer esas actividades a partir de 2018, quizás la razón no sea oscura ni nada, algunas personas dirán que el parque ya prohibió todo eso, pero hay otras escuelas que aún hacen sus actividades en allí. Esto se pone cada vez más curioso si digo que en el 2017 hubieron algunos problemas que pusieron en la mira a la escuela. Tras esa mala reputación quizás le dieron una prohibición para que no hagan sus actividades en allí, pero no se sabe y como siempre, no se habló de eso. La razón es un misterio. Esto se apoya con lo de que la directora es corrupta. Hay rumores fuertes de que durante el tiempo de vida de la escuela a veces pedían donaciones para ayudar a un alumno con una enfermedad que necesitaba tratamiento. Las donaciones eran opcionales, pero habían personas que sí donaban. Me contaron que en algunas ocasiones esos alumnos sí tenían esa enfermedad y necesitaban del dinero, pero en otros casos tomaron el nombre de un alumno que estaba suspendido o solo estaba faltando unos días por otras razones que no sean salud y aprovecharon su ausencia para inventar de que tenía una enfermedad grave, haciendo que muchas personas donen sin saber que les estaban robando. Todo esto es un rumor fuerte e hipótesis, aún así es curioso porque este rumor llegó a muchos alumnos dentro de la escuela. Esto es real, en esta escuela se les piden a los alumnos macetas con plantas para adornar el salón. El tipo de planta puede ser elegido por el alumno. No sé si también en otras escuelas les piden lo mismo a los alumnos. Y vi que algunos traían macetas con plantas de marihuana muy pequeñas, para que tengan un aspecto de una planta normal, y no levanten sospechas. En otras ocasiones quitaban las plantas de otra maceta y ponían semillas de marihuana. Es fácil hacer eso porque en muchos salones se descuidan las macetas como si nada. No sé si eso se hace aún y el propósito es desconocido. Me contaron que algunos lo hacían de broma, pero otros lo hacían por algo más oscuro y era un tipo de negociación. Hay indicios que apuntan más a lo primero y lo último podría ser probable o no, es un misterio. En sí, no hay cámaras de seguridad en esa escuela, a pesar de que prometieron ponerlas en 2015 y nada. La cosa es que se escucharon fuertes rumores por parte de alumnos de secundaria que habían cámaras de seguridad camufladas en muchas partes de la escuela. Si esto es verdad, entonces sería raro, porque aún siguen pasando cosas turbias en el lugar y no se nota el control. Entonces, si hay cámaras escondidas y no sirven para el control en la escuela, ¿cuál es su propósito? ¿Podría ser que están monitoreando el comportamiento de los alumnos como ratas de laboratorio? Nadie lo sabe, como dije es un rumor, pero sí que tomó fuerza demasiado rápido adentro de la escuela. En este punto es donde entraremos con los casos de algunos profesores de esa escuela que investigué, y además quedaron marcados por los alumnos en la historia de la escuela, pero no de buena manera. Veremos dos casos curiosos. En la escuela en 2014 había una profesora llamada Rosa, que enseñaba ciencia, tecnología y ambiente o CTA, abreviado. Su caso es muy curioso y raro. Yo interrogué a algunos ex-alumnos que la tuvieron como profesora, y me dijeron muchas cosas, entre ellas que enseñaba muy mal. Dejaba trabajos sin explicar nada, solo leía un libro y escribía en la pizarra sin explicar algo en la clase, y, bueno, ya sabrán cómo eran los exámenes. Muchos alumnos se hartaron y mandaron una gran queja a la dirección. En ese tiempo la directora era otra, y la mandaron a enseñar a un nivel muy bajo de alumnos. La verdad no sé si se merecía eso, porque vi que otros profesores les dieron la misma queja y le dieron solo una sanción o advertencia. En fin, siguiendo con el tema, ya no se la vio por la escuela después de un año y desapareció de la noche a la mañana. Quizás se cansó de los alumnos que estaba enseñando y por eso se fue, es muy probable, pero aún así es muy curioso su caso como dije antes. Hay rumores sobre que hizo algo en el pasado y tenía antecedentes, es por eso que la mandaron a enseñar a alumnos de muy bajo nivel, después de esta queja muy grave, aparte que quizás ya le dieron algunas sanciones antes. Lo misterioso aquí sería, lo que hizo la profesora. Bueno, ella ya no está en la institución y probablemente esa incógnita nunca será respondida.
Este es el caso sobre un profesor del que estudié muy detalladamente como dije antes, es además lo más turbio que encontré sobre un docente. Aunque es lo último que trate sobre un profesor en específico de esa escuela en este video, les intentaré dar muchos detalles como sea posible. Entre 2014 y 2018, había un profesor que se llamaba César, enseñaba educación física en esa escuela. Este es sin duda uno de los peores profesores que pisó el lugar, hizo muchas cosas horribles y no sé cómo le hacía para esquivar todas las quejas que recibía. En 2014 fue contratado sin sospechas, todo estaba normal hasta que se recibió de una queja sobre que el profesor usaba palabras muy fuertes con los niños de primaria, pero eso fue ignorado. 2015 y 2016 estuvieron algo calmados para ese profesor hasta que llegó el 2017. En ese año el profesor hizo su propia materia y porque se le daba la gana, ya no enseñaba educación física, sino enseñaba danza moderna entre comillas. Muchos alumnos se extrañaban porque eso ya era muy diferente, además que ya tenían danza con otro profesor aparte. El docente amenazaba a los alumnos con reprobarlos completamente de su clase si no participaban una vez. La gota que derramó el vaso fue cuando reprobó injustamente a 5 alumnos, y solo porque estaban descansando unos segundos. Los alumnos se quejaron con la dirección, la directora ignoró completamente las quejas, así que esos alumnos no se iban a quedar de brazos cruzados porque por culpa de alguien con mucha falta de profesionalismo iban a perder el año. Le dijeron a sus padres, y los alumnos fueron esta vez con sus padres para quejarse, la directora esta vez dijo que haría algo, pero días después allí seguía ese profesor tranquilo como si nada. Los alumnos intentaron incentivar a otros alumnos para dar una queja también, porque sabían que no eran los únicos que les hacía eso y también les hizo cosas similares o peores. Muchos salones unieron fuerzas para que despidieran a ese profesor, además se descubrieron muchas cosas sobre ese docente, dijeron que una vez un niño de primaria le empezó a sangrar la nariz por un golpe que recibió accidentalmente, el niño desesperado obviamente tenía que avisarle al profesor, cuando lo hizo, el profesor nada más empezó a reírse y a burlarse. Esto ya no es comportamiento de una persona normal, hablamos de un psicópata, y en otras ocasiones muchas alumnas se quejaron de que el profesor las miraba raro o hasta las tocaba. Y allí es donde cayó la tormenta de quejas. La directora esta vez se vio amenazada así que le dio una suspensión al profesor hasta el próximo año, si no mal recuerdo me dijeron que eso pasó en noviembre del 2017. Todo parecía bien hasta que apareció otro grupo de alumnos que se quejaron pero no contra el profesor sino se quejaron porque suspendieron al profesor, la razón, ese profesor era el encargado de hacer su fiesta de promoción y si lo suspendían hasta el próximo año, todos sus planes se echarían a perder, al final no estoy seguro qué pasó, creo que no lograron hacer que el docente vuelva y tuvieron que hacer otros planes. En 2018 el profe volvió, esta vez parecía más tranquilo, aunque seguía con eso de la danza moderna. Un día pidió a los alumnos una suma de dinero por alumno y era obligatorio o se restarían puntos a su calificación final. Los alumnos tuvieron que pagar sí o sí, el dinero supuestamente era para un CD de mezclas de canciones que tendrían que bailar los alumnos de cada salón en una actividad festiva de la escuela como examen final. Y pasó algo. El profesor un día dijo que iría a hacer el CD, pero no volvió, así es técnicamente se robó el dinero, y no le importó nada, bueno algunos dirán que quizás le pasó algo en el camino, pero no fue así, muchos alumnos lo vieron saliendo de un lugar a unas cuadras de la escuela, poniendo fin a su estadía en el lugar, aún sigue desaparecido y desconozco cuáles serán sus redes sociales. Bueno esto lo alargué mucho pero espero hayan entendido todo. Como dije antes sin duda uno de los peores profesores que pisó esa escuela. Esto es solo un rumor, muchos dirán que no es algo novedoso, pero lo puse aquí por algo. Anteriormente hablé sobre cámaras de seguridad escondidas, y si tomamos en cuenta esto, sobre que esas cámaras no sirven para el control de la escuela, y también dije que habían algunas escondidas en los baños. Entonces significa que están grabando a los alumnos mientras están haciendo eso, pero ¿por qué lo harían? Es algo muy turbio si se lo ponen a pensar detalladamente. La mayoría de veces que pasa esto es en el turno de la tarde y quizás es porque casi no hay muchos profesores por allí para vigilar algunos lugares, en fin, esto con lo de las cámaras escondidas ya es bien turbio.
La escuela, como muchas, hace viajes de promociones de salones y actividades, donde misteriosamente desaparecieron alumnos y padres de familia en allí. Este tema ya es desconocido para muchos alumnos. Me contaron que la escuela misma ocultaba esto con la excusa de que los alumnos se cambiaron de escuela y es por eso que no venían, aunque quizás no era buena idea porque era una coincidencia que los alumnos se cambiaban de escuela, después de una actividad o viaje de promo. Unas pocas veces se reportaron desapariciones cuando volvían de algunos viajes, pero la escuela no hacía nada al respecto. Lo poco que me contaron sobre esto fue que la misma directora amenazaba a los alumnos si reportaban desapariciones o avisaban a alguna autoridad mayor. Lo que es más un misterio sería el paradero de esas personas desaparecidas. Esto en cierta parte es real, al igual que antes muchos dirán que no es algo novedoso. Pero de todas formas es algo muy turbio y horrible que esté pasando en una escuela. Si se acordarán, anteriormente hablé sobre lo que hacían los profesores en la sala de audio y video, así que no podría descartarse que también lo hacían con alumnos. Un exalumno me contó que tenía una compañera, quien estaba en una relación amorosa con un profesor de educación física. No me dijo quién específicamente era, pero no podría caber duda de que era el profesor de educación física que investigué, y quién sabe si hay más casos así. Lo más turbio es que dicen que actualmente sigue pasando, y como siempre la dirección no hace nada. Al igual que hice con los profesores, investigué el caso también, de dos alumnos, porque se me hacía curioso, debido a las acciones que hicieron, o cosas que les hicieron en la escuela. Entre 2008 y 2017 había un alumno llamado José Luis. Según un registro en la escuela, su conducta era fatal. No asistía a las clases, no hacía las tareas que le dejaban, a veces agredía a sus compañeros y lo más grave que hizo fue insultar a un profesor a mitad de una clase, hasta que un día del 2017 pasó algo. Él estaba tranquilo sentado en unas escaleras de la escuela en hora de receso cuando de repente se desmayó, cayó al piso y todos miraron asombrados, llamaron a una ambulancia y se lo llevaron. Todos sus compañeros estaban intrigados y confundidos respecto a eso, porque lo veían muy sano y tranquilo para que le pase algo así. Los días pasaron y aún no se sabían noticias de él. Algunos de sus amigos que tenía hasta en otros salones empezaron a preocuparse. Hasta que un día la directora hizo un anuncio, dijo que José Luis sufrió un colapso, pero las causas eran desconocidas, y estaba al borde de la muerte. En eso muchos alumnos se impactaron con la noticia. Bueno, quizás el alumno no tenía una buena conducta, que digamos, y se comportaba muy feo en la escuela, pero no creo que merecía eso. A las pocas semanas se empezó a recuperar, pero fue muy lenta la recuperación. Hoy en día creo que sí se logró recuperar, pero no del todo porque aún tiene fallos en su sistema nervioso debido a las secuelas del colapso. Surgieron muchas teorías al respecto de por qué le pasó eso. Un exalumno me contó que eso le pasó porque casi siempre se metía dosis de sustancias dañinas en el cuerpo, y quizás tuvo una sobredosis, quizás sea eso y él no dijo nada para que la gente que le rodeaba lo mire mal. Es una buena hipótesis, pero hay muchas cosas que pondrían en duda si esa fue la causa en verdad, como que una sobredosis no se da muchos minutos después de consumida la sustancia, aunque podría ser también que estaba haciendo eso en hora de receso en los baños u otro lugar, pero en el turno de la mañana con muchos profesores vigilando esos lugares, pues lo dudo mucho. De todas maneras, la razón es un misterio hasta ahora. Si recordarán, dije en algunas partes del iceberg que la directora ignoraba las quejas de los alumnos y padres. Esto entra aquí. En muchos casos debido a profesores con mucha falta de profesionalismo, fallas en la infraestructura, alumnos con conducta muy mala, etc. Los padres obviamente dieron sus quejas a la dirección, pero siempre se ignoraban como si no les importara en lo absoluto el bienestar de los alumnos. Quién sabe cuál es la razón de esto, pero sí se me hace horrible que hagan esto en una escuela privada, donde pagas una matrícula al mes. No sé si actualmente siga pasando esto y espero que no, porque esto ya sería una falta grave por parte de la directora.
Comenzamos con cosas muy fuertes, así que les daré una pequeña advertencia a la gente sensible respecto a temas muy subidos de tono. Esto no sé si es real, pero sí es algo fuerte. Se contaron muchas leyendas urbanas sobre gente encontrada muerta en esa escuela, la causa de su fallecimiento eran por muchas razones, pero la mayoría tenía que ver con la escuela, y obviamente la dirección no hablará de eso para mantener la imagen del lugar. Un alumno que estudia allí aún, me contó sobre que un niño de primaria en el primer local se cayó de un trampolín, cama elástica o como le llames, y su caída fue tan fuerte que le provocó la muerte instantáneamente. Sucedió en la tarde cuando todo se estaba poniendo oscuro, debido a la inmensa oscuridad del lugar y que no había casi gente a excepción de unos pocos alumnos y una profesora que ya estaban afuera. Nadie se dio cuenta hasta el día siguiente, que era fin de semana y no había clases por suerte, entonces aprovecharon que no había nadie. Lo retiraron de allí, no se sabe qué pasó con el niño, o con los padres del niño y nadie habló de eso. Otro rumor también es sobre gente encontrada en la azotea del segundo local, una de las más conocidas es en donde un alumno de secundaria estaba tirado en el piso sin vida con muchas heridas en su cuerpo de origen desconocido. Esto último no sé si sea real, pero lo primero sí tiene más posibilidades de no ser falso. De todas maneras, el hecho de que se encontró gente muerta en una escuela donde estudiaste, ya es más que escalofriante. Esto es lo último que trataré sobre alumnos de esa escuela. Este sin duda es uno de los alumnos con la peor conducta que vi en esa escuela y eso que, peor, es una palabra débil para ese alumno en un sentido negativo. Entre un año de los años 2000 y 2018, en el colegio estaba un alumno llamado Kevin Aike, en primaria estaba muy tranquilo hasta que llegó a la secundaria. Bueno, muchos profesores lo calificaban de buen alumno y tranquilo, pero la verdad es que era todo lo contrario. En muchas ocasiones se peleaba con sus compañeros, tanto verbalmente, como físicamente y solo era por cosas muy pequeñas e insignificantes. Además que se portaba muy feo con el pobre señor de la cafetería, diciendo que su comida era una porquería y cosas similares, al punto que una vez llamó a la directora diciendo que su comida tenía veneno, por suerte no echaron al pobre señor. Lo más lejos que llegó a hacer fue que le dio un golpe muy fuerte en la cara de su mejor amigo rompiéndole la nariz, y todo por una pequeñita broma que hizo, no estoy seguro cuál era la broma, pero a Kevin no le gustó y actuó de esa manera. Posiblemente este alumno sea un sociópata o algo similar, todo se ve reflejado en su conducta y en cómo trata a los demás. Aparte recibí muchos rumores cuando se fue del colegio, como que ayudaba a algunos profesores a acosar a las alumnas y también que un tío suyo tenía un negocio secreto de sustancias nocivas que estaba escondido en un ciber, pero ese tema lo dejaremos aparte. Lo que más me sorprende es que nunca le dieron una clase de suspensión o algo al alumno y no sé cómo le hizo, sin duda uno de los peores alumnos que pisó esa escuela, aparte de misterioso. Esto sí no estoy seguro si es real, pero lo explicaré de todas formas. ¿Alguna vez no les pasó que hay alumnos nuevos en su salón que desaparecen de la noche a la mañana? Pues muchos dirán que quizás sean razones no tan oscuras, pero con eso de las cámaras escondidas, ¿no sería raro que pongan a alumnos espías, entre comillas, para ver de más cerca el comportamiento de los alumnos en la escuela? Se nota como que algo encaja, además que alguien me contó, que si hubo alguien así y desapareció de repente, ese alumno solo estuvo unos días, cuando se fue y extrañamente un día después, hubo un cambio en el reglamento de la escuela, no sé qué cambiaron, pero ya les parecía extraño esa coincidencia. Además la persona a quien interrogué me dijo que empezó a recordarse de algunas veces y no era la primera vez que pasaba algo así, pero como dije antes esto no sé si sea real o no, ustedes mismos saquen sus conclusiones. 2017 para mí ha sido uno de los años más oscuros de la escuela, porque pasaron muchas cosas, algunas las mencioné anteriormente en el video, además que ese año estaba a punto de cerrar el colegio y otra cosa que era mucho peor, más adelante hablaré de eso. Aparte de los conflictos anteriormente mencionados como lo del profesor de educación física y que en ese año se centró mucho la atención al alumno Kevin Aike, pasaron algunos más de quejas sobre profesores, además que se cambiaron muchas cosas por esas quejas.
Y quién sabe si hubieron años así en el pasado o peores, sí que tuvo mucha suerte ese lugar para salvarse de toda esa ola destructiva. Sin duda un año inolvidable para esa escuela. Esto entra un poco en una parte del iceberg sobre lo que pasa en la sala de computación de noche, solo digo un poco porque también se intentó esto en la mañana y tarde, pero de manera torpe, aunque algunos alumnos lo lograron y luego no se sabe lo que pasó. Ni siquiera sé si los atraparon alguna vez o algo. El tema de esta red ya es muy serio, si tienen curiosidad pueden ir a Google, no explicaré nada sobre esa red porque ya es otro tema aparte, además me pueden restringir el video. Bueno, pues lo poco que sé sobre esto es que sí es real, pero lo hicieron pocas veces, lo más turbio es que no se especifica si también lo hicieron los profesores, aún así recuerden que esto es ilegal y podrían meterse en problemas si lo hacen. Bueno, para las personas que no lo sepan, la escuela tiene 2 locales, cada uno sirve para diferentes niveles de educación. Y bueno, supuestamente se habló de un tercer local, pero dejaron de remodelarlo por razones desconocidas, tanto su propósito tanto como su ubicación son igual de desconocidos. Esto era hasta que alguien me contactó y me dijo que pudo leer algo sobre un registro guardado en la dirección sobre el tercer local. Iba a ser al lado del segundo local y esto sí me sorprendió. La razón de por qué me dio una sorpresa un poco desagradable es porque al lado del segundo local había una casa que parecía abandonada y muy maltratada, muchos alumnos se contaban historias y rumores sobre ese lugar. Una historia que se hizo muy conocida por el 2014 o 2015, fue que en la azotea estaban jugando fútbol algunos alumnos de secundaria en hora de receso, cuando de repente alguien pateó la pelota tan fuerte que la hizo volar hasta el otro lado de un muro que divide la azotea de la escuela y la azotea de esa casa abandonada. Un alumno logró saltar el muro para recoger la pelota, pero la pelota se había ido por unas escaleras que estaban para bajar de la azotea. El alumno bajó y vino corriendo, saltó rápidamente el muro y cuando volvió a la azotea de la escuela dijo que vio cosas horribles abajo, como sangre y restos de animales o hasta de humanos. A partir de allí muchos alumnos empezaron a decir de todo sobre ese lugar, y muchas teorías salieron. Y esa fue la razón de mi sorpresa, que ese lugar iba a ser el tercer local de la escuela. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué hubiera pasado si hubieran abierto ese local? Otra incógnita que para mala suerte, posiblemente no será respondida. Llegamos al último nivel del iceberg, y es el más oscuro. Anteriormente les di una pequeña advertencia, así que aquí será lo mismo, pero los temas serán un poco más fuertes. Si recordarán anteriormente en una parte del iceberg, hablé sobre relaciones amorosas entre alumnos y profesores, esto podría también entrar aquí, ya que contaron rumores muy fuertes, que esas relaciones amorosas llegaron muy lejos. Un exalumno me contó que pasaron un video donde dos personas que parecía una alumna de algún colegio, por el uniforme que traía puesto, y una persona mayor mantenían relaciones sexuales. El exalumno no reconocía al profesor pero sí a la alumna y de inmediato avisó a alguien que conocía a esa alumna. No me dijo qué pasó después, pero esto ya es turbio. También me dijo que esto no era la primera vez que pasa y esos videos más se filtran en grupos de WhatsApp. Esto es solo un rumor y uno fuerte, y espero que no sea real. Esto es real, y fui testigo, les contaré mi experiencia. Estaba navegando por Facebook, porque allí es donde la escuela tiene más actividad, entonces me dio la curiosidad de buscar el nombre de esa escuela en el buscador de Facebook para ver qué aparece. Aparecieron muchos resultados pero nada que ver con la escuela hasta que encontré esto. Era un grupo que tenía el nombre de la escuela, lo sabía porque la mayoría de sus miembros indicaron que vivían en la ciudad donde estaba la escuela. Lo que se me hizo raro fue que tenía muy poca gente, pensaba que recién lo habían creado así que me infiltré. Al estar adentro el grupo se veía muy pobre, había mucho spam, pero encontré una publicación que se me hizo muy rara.
Así es, como lo están leyendo, planean destruir la escuela. Yo me sorprendí cuando lo vi, para mi mala suerte era la única publicación que había y al día siguiente el grupo ya no me aparecía, supongo que me eliminaron, intenté buscar el grupo con otra cuenta pero no estaba, eso ya estaba raro, pero lo más probable es que el grupo se eliminó, otra cosa también es que un administrador puso la opción de ocultar totalmente el grupo para que nadie más pueda buscarlo. Lamentablemente no puedo dar los nombres de los miembros por razones de seguridad, pero sí tengo una captura que hice con sus nombres para otra ocasión. Y reconocí los nombres de algunos, porque conozco a muchos exalumnos de allí, en ese momento confirmé que eran exalumnos de la misma escuela que querían ver que se destruya. No sé por qué razón querían hacer eso, pero ya todo este tema es curioso y turbio. Sinceramente no sé si pase algo y tampoco sé si eso merece esa escuela, solo esperemos que se dé justicia de buena manera contra esa escuela y sin derramar sangre. Esto en cierta parte es un rumor. Un exalumno me contó que la dirección ocultó un accidente en un viaje de promoción entre el 2011 y 2013. Me dijo que no se acordaba a dónde iban, pero había un camino muy estrecho por un barranco que tenían que pasar, cuando de repente el vehículo que transportaba a más de 15 alumnos cayó al vacío y provocando la muerte de algunos alumnos. La directora se enteró, pero no dijo nada a ningún alumno hasta que alguien que era familiar de un fallecido se enteró y fue a dar más que una queja a la misma escuela. Un día en la hora de recreo ese familiar fue a la escuela, entró en la dirección y empezó a discutir con la directora. Habían unos cuantos alumnos allí y al escuchar los gritos se asomaron, lograron escuchar una gran parte de todo, luego poco a poco otros alumnos se empezaron a enterar de eso. La dirección no dijo nada acerca del accidente. Esto, como dije antes, es un rumor o una leyenda urbana, y pues no sé si sea real, y si lo es, sería muy turbio que la escuela oculte de esa manera esos acontecimientos horribles, quién sabe, también no podría ser la primera vez que pasa. Esto en cierta parte no sé si sea real, pero les contaré lo que me dijeron. En el 2017 alguien creó en Facebook un evento sobre tirotear esa escuela, puso el día, la fecha y hasta la hora, la persona lo puso nada más de broma. Muchas personas empezaron a poner que iban a asistir, a los pocos días, quien puso el evento se dio cuenta que la mayoría quienes estaban interesados en asistir, eran exalumnos con parientes criminales y que tenían acceso fácil a armas de verdad, de inmediato borró el evento e hizo como si nunca hubiera puesto eso. Ese día del evento por coincidencia, vio a muchas personas caminando en la escuela por la noche, por suerte nada más hicieron eso y se fueron. Quién sabe qué hubiera pasado si no se hubiera borrado el evento de Facebook, tal vez no hubiera pasado nada o tal vez sí. Lo importante es que no se derramó sangre, y espero no pase algo así en el futuro. Como dije antes, la escuela tiene más actividad en Facebook. En allí tiene un perfil y una página oficial, de esta última hablaré porque tiene más misterio y curiosidades. Durante 2017 y 2018, la página estaba muy activa compartiendo cosas, subiendo fotos y videos, hasta algunos decían que un día lograron hackear la página y publicaron videos bien raros y bizarros, esto último si no lo veo que fuera real. Pero lo que sí fue real es que la escuela borró muchas cosas de su página, y los motivos son desconocidos. En algunas ocasiones la escuela publicó también videos todo en negro y con sonidos de fondo que parecían de animales, esto me lo contó un exalumno, pero no sé si es real. De todos modos, hoy en día esa página está muy inactiva, y no tanto como su perfil de Facebook donde sí suben muchas cosas, hasta tienen un canal de YouTube, pero no hablaré de estos dos porque no tienen ningún misterio. Lo de las cosas borradas en su página lo puse aquí porque se decía que algunos alumnos descargaban los videos y los usaban de maneras muy turbias. Esto llegó a los oídos de la dirección que de inmediato borraron todos los videos, aunque creo que actuaron demasiado tarde. No se especifica nada de lo que hacían los alumnos con esos videos, pero en sí este tema es muy curioso. Y bueno, eso es todo, espero les haya gustado el video, me costó mucho en hacerlo. Antes de irme quiero decir que, este video es con fines de información y entretenimiento, no busca ofender a nadie. Algunos datos son rumores y no se saben si son reales.
No pido mucho, pero si pueden, me regalarían un like, también compartan el video y no olviden suscribirse. Si les gusta contenido así, háganmelo saber. En fin, aquí me despido y espero tengan una bonita noche. Adiós.